Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña un amigo, porque para mí ya es un amigo, no lo conozco personalmente todavía, pero hemos hablado tanto, nos hemos comunicado tanto y hemos grabado también bastantes veces. Es nuestro gran amigo y sacerdote, Padre Juan Razo García, desde México, quien tengo un honor de tenerlo hoy una vez más conmigo. Si es para usted una nueva cara, pues lo va a conocer hoy. Y si ya lo ha visto otras veces, pues perfecto. Los que no lo han visto, los invito a que vean los programas que ya yo he realizado con él, que voy a colocar el enlace en la descripción del playlist que tenemos con el nombre de él. Y también voy a colocarles el canal Conservando la Fe del Padre Juan Razo, que si usted quiere conservar la fe, yo les recomiendo que vayan al canal del Padre Juan Razo, donde van a aprender muchísimo. Y nada, sin más preámbulos, yo quisiera antes que nada darle la bienvenida al Padre Juan al programa. ¿Cómo se encuentra, Padre? Luis, me encuentro muy bien, gracias a Dios, y muy contento de estar nuevamente contigo. Y efectivamente yo también te considero un hermano y amigo, como tú dices. Gracias, Padre. Son palabras que significan, no son palabras que se dicen solo porque sí. Amén, amén. Estoy muy contento de estar con tu audiencia, que yo sé que son católicos que buscan crecer en su fe y que están tratando de servir a Cristo. Entonces, pues encantado de compartir la fe con todos ustedes. Qué bueno, gracias, Padre, de verdad que sí, Dios lo bendiga. Yo quería aprovechar de decirle a la audiencia, hoy tenemos un temazo, porque vamos a hablar de la justificación, que lamentablemente es un tema entre protestantes y católicos siempre ha sido controversial, obviamente por las malas interpretaciones, las herejías, los disparates, la sola escritura y todos los problemas que hay. O sea, que hoy vamos a estar utilizando muchísimos recursos, especialmente el Concilio de Trento y otros recursos que el Padre yo sé que va a estar utilizando para podernos aclarar esas dudas. Pero lo que es impresionante es ver cómo entre católicos también a veces hay desacuerdos y hay personas que no entienden realmente qué significa que estamos justificados, que Dios, la justificación, la doctrina de la justificación, cómo se aplica a la cruz. No tengo que hacer más sacrificios, o sí tengo que hacer sacrificios. ¿Hacen falta los sacramentos? No hacen falta. Una vez salvado, ya estoy salvo. Todo ese tipo de cosas que hay debates y a veces incluso entre católicos. Hay personas que a veces yo escucho hablando y suenan como protestantes, que te hablan de una forma que tú dices, espérate un momento, ¿y qué con la confesión? ¿Y qué con la mortificación? No, ya Dios sufrió, Cristo sufrió por mí ya. Y pues ahí es donde hoy vamos a estar aclarando todas estas dudas para que realmente entendamos cómo es que se aplica ese gran regalo que Dios nos dio con la pasión y muerte y resurrección también de nuestro Señor Jesucristo. Y pues nada, sin más preámbulos, yo quisiera que hiciéramos una oración, Padre, para encomendarnos al Señor y que sea Él quien lo inspire a usted para que diga las palabras que de verdad los corazones de los miles y miles de personas que van a estar viendo este programa necesitan escuchar. Claro que sí, Luis. Propongo que hagamos un Pater Noster al inicio, un Ave María al final, para darle gracias a Dios y la bendición al final. Perfecto. Entonces hagamos el Pater Noster. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et tenite nobis debita nostra, sic ut nos dimittimus debitoribus nostris, en denos inducas en tentaciones, se líbranos a malo. Amén. María, auxilium Christianorum, ora por nosotros. Sancte Joseph, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Perfecto. Gracias, Padre, de verdad que sí. Ya estamos listos. Sí, ya estamos listos. Ahora, yo quería que comenzáramos, no sé si queremos comenzar tal vez con una definición, qué significa esto de la justificación y pues tal vez por qué era necesario. A veces las personas tampoco entienden eso, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos un Salvador? ¿Por qué tenía que morir en una cruz? A veces son cosas que ni los católicos a veces entendemos. Creo que el programa de hoy va a ser muy bueno porque a veces quisiéramos que la gente quisiera creer lo que creemos, pero cuando somos confrontados con preguntas bien profundas como esta, nos quedamos como que, no sé, la iglesia siempre ha hecho eso, pues yo lo hago también. Y eso no puede ser una respuesta. Tenemos que realmente conocer nuestra fe. Así que, Padre, adelante. Así es. Bueno, me voy a basar
para compartir en este programa en el documento del Concilio de Trento, que les recuerdo, el Concilio de Trento es uno de los más importantes en la historia de la Iglesia. Fue la reacción de la Iglesia ante la crisis que ocasionó el protestantismo en el siglo XVI. Y le tomó a la Iglesia más de 15 años, de 1545 a 1562. En todos esos años, obviamente no consecutivamente, sino con interrupciones, por diferentes circunstancias, la Iglesia estuvo en concilio y se respondió a las herejías que los protestantes, comenzando por Lutero y luego siguiendo con algunos otros secuaces de él, estaban sembrando. No solamente afectaban a los que se habían separado ya de la Iglesia, sino estaban afectando también dentro de la Iglesia Católica. Y como tú has dicho en la introducción del programa, lamentablemente, y eso no lo digo yo, no lo dices tú nada más, lo dice mucha gente, muchos teólogos, estamos volviendo lamentablemente dentro de la Iglesia a creer los errores protestantes. Esto es muy lamentable y por eso es importante ver estos documentos que no pierden actualidad. Yo quiero decirle a la gente, porque alguien puede pensar, bueno, ¿por qué estamos estudiando un concilio del siglo XVI? ¿Qué sentido tiene? Qué bueno que lo dice, padre, porque a veces la gente piensa, pero el Concilio Vaticano II es el último, ese es el que tengo que seguir. El de Trento fue antes. La Iglesia Católica ha tenido muchos concilios y somos conciliares en el sentido de que aceptamos la doctrina que se ha proclamado dogmáticamente en todos los concilios. El Concilio de Trento tiene un decreto que se llama sobre la justificación, que ahorita voy a explicar qué es. Este decreto fue publicado el 13 de enero de 1547. Ahora, esta doctrina de la justificación es dogma de fe. Lo que está escrito aquí en este decreto es muy importante que lo sepa la audiencia, es dogma de fe, no está en discusión. Lo dice muy claro el Concilio de Trento, dice así: habiéndose difundido en estos tiempos, no sin pérdida de muchas almas, ciertas doctrinas erróneas sobre la justificación, el Sacrosanto, Ecuménico y General Concilio de Trento se propone declarar a todos los fieles cristianos, para honra y gloria de Dios omnipotente, para tranquilidad de la Iglesia y salvación de las almas. Miren qué bonitos fines los de un concilio. Para eso son los concilios y los sínodos. No son para confundir la fe, para cuestionar la fe, para ver qué piensa todo el mundo y hacer como un consenso. No, los concilios y los sínodos siempre se han entendido en la Iglesia como un instrumento de ayuda al Santo Padre, al Papa, al Vicario de Cristo, que es el que tiene la misión de confirmarnos en la fe, para salvación de las almas, para tranquilidad en la Iglesia, porque cuando hay confusión no puede haber tranquilidad dentro de la Iglesia. Si pensamos todos distintos, nos vamos a estar peleando, vamos a estar discutiendo unos con otros. Pero dice, se propone el concilio exponer la verdadera y sana doctrina de la justificación, que el Sol de Justicia Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe, enseñó, que comunicaron sus apóstoles. O sea, no es una doctrina nueva la que está planteando. El concilio está diciendo en 1547 vamos a enseñar la misma doctrina que enseñó Jesucristo y que enseñaron los apóstoles. Por lo tanto, es doctrina válida hoy también en el siglo XXI. Y que perpetuamente ha retenido la Iglesia Católica inspirada por el Espíritu Santo. Atención, lo que sigue. Prohibiendo con el mayor rigor que ninguno en adelante se atreva a creer, predicar o enseñar de otro modo que el que se establece y declara en el presente decreto. Yo creo que las palabras están clarísimas. Me encanta a mí cuando la Iglesia, la Madre Iglesia, nos habla con esa autoridad. Con autoridad, exacto. Nuestra Iglesia no está confundida. Y eso quiero que entienda muy bien nuestra audiencia, Luis. Hay mucha confusión en algunos miembros de la Iglesia, pero la Madre Iglesia no está confundida. La Iglesia tiene bien claro lo que cree y nosotros, los hijos de la Iglesia, podemos ir a beber de estas fuentes que nuestra Madre nos ofrece para que tengamos claridad de doctrina, para que tengamos en paz nuestro corazón, para que no andemos con problemas internos de qué es lo que hay que creer, qué no hay que creer, a quién escuchar. Aquí está la voz de la Madre Iglesia. Amén. Y esto nos da mucha tranquilidad. Ahora, ¿qué es la justificación? Dice, es el tránsito del estado en que nace el hombre hijo del primer Adán al estado de gracia y adopción de los hijos de Dios por el segundo Adán, Jesucristo nuestro Salvador. Hago un paréntesis. Este documento supone
otro documento previo en el que se habló de la doctrina del pecado original. Todos heredamos el estado de pecado, lo que llamamos el pecado original, que no es un pecado personal que hemos cometido, sino un estado en el que nacemos, que es un estado de separación de Dios, de desemejanza de Dios, que merece el castigo, que merece el castigo eterno. Entonces, la justificación es el tránsito de ese estado de pecado en el que somos concebidos, como dice el Salmo 50, Salmo de David, pecador me concibió mi madre, a un nuevo estado de gracia y de adopción de los hijos de Dios. Este estado nos lo da el segundo Adán, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Esta transición, dice el concilio, no se puede lograr después de promulgado el Evangelio sin el bautismo. Aquí está la voz de la Iglesia, enseñándonos la doctrina que siempre ha creído la Iglesia Católica. El estado de gracia no se puede lograr después de promulgado el Evangelio, que son nuestros tiempos, después de la encarnación del Señor, sin el bautismo o sin el deseo de Él, según está escrito. No puede entrar en el reino de los cielos sino el que haya renacido del agua y del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de justificación, hablamos del paso del estado de pecado en el cual somos concebidos y nacemos, al estado de gracia y de santidad que se nos da por los méritos de Cristo a través del sacramento del bautismo. ¿Queda claro? Excelente, excelente. Sí, ese es el primer paso. Somos, como dice la Iglesia, regenerados, ¿no? Es la palabra que se utiliza, ¿no, padre? Sí, regeneración, por eso se le llama baño, iluminación. Ha tenido muchos nombres que se le dan a este sacramento, pero es fundamental. La Iglesia no conoce otro medio. Y con mucha atención y con mucho gusto también el programa que hiciste con el padre Federico Marfil, en el que habló sobre el limbo, y el padre muy claramente expone la doctrina católica de siempre. La Iglesia siempre ha creído que es exactamente lo que estamos diciendo ahora. Entonces, este documento de Trento de la justificación tiene mucha relación con el documento del pecado original y con el decreto también del santo sacrificio de la misa. Vamos a ver esa relación más adelante. Bueno, comienza diciendo aquí este decreto que el hombre no puede justificarse ni por la naturaleza ni por la ley. ¿Qué significa esto? Que hemos venido al mundo en estado de pecado, no por culpa nuestra, sino por consecuencia del pecado de Adán, pero no podemos salir de ese estado por nuestro propio esfuerzo. No hay nada, ninguna buena obra que podamos hacer que nos pase del pecado a la gracia. Solamente podemos pasar al estado de gracia precisamente por una gracia de Dios, o sea, gratuitamente, pero es una obra divina. No se trata de que haciendo muchas obras buenas voy a pasar del estado de pecado al estado de gracia. La justificación solo se da por regalo de Dios. Tampoco lo da la ley para los judíos. A los judíos se les dieron los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos no los justificaron. De hecho, San Pablo en su carta a los Romanos dice que la ley solo sirvió para poner en evidencia el pecado. O sea, que también los judíos necesitaban de la justificación. Algo que a veces la gente no entiende, padre, disculpe que lo interrumpa, sobre lo de la ley, porque la ley, pues obviamente los mandamientos siguen vigentes. Y a veces la gente dice, porque también esa es otro error que hay por ahí. No, pues ya tenemos la gracia, pues yo no necesito mandamientos. No, tampoco así, porque los mandamientos te enseñan cuando te estás alejando. O como le hizo a los judíos, los preparaba. Se supone que los preparara para la venida del Mesías. Que a nosotros nos preparan también para esa segunda venida. Pero ahora tenemos más ayuda porque tenemos la gracia. Ahora ya no somos hijos de Adán, somos hijos de Dios. Por la gracia que nos concede el unigénito de nuestro Dios, que es Jesucristo, ¿verdad? Pero la ley, en ese sentido, ese tipo de ley, los 10 mandamientos, pues me estoy especificando, estoy siendo más específico en eso, pues siguen vigentes. No es que tampoco vamos a hacer lo que queramos, como llegó a decir Lutero a veces, peca lo que quiera, ¿verdad? Y pues ya tú estás salvo. Tampoco así. No, lo va a decir muy claramente, contundentemente más adelante el documento. Eso que estás diciendo es la doctrina católica, efectivamente. Dice que precisamente por eso vino nuestro Salvador Jesucristo, por eso era necesario que viniera el Hijo de Dios. Dice, con este motivo, o sea, con el motivo de que el hombre estaba en un estado de pecado del cual no puede salir por sus propias fuerzas, ni siquiera por los mandamientos,
ni por el cumplimiento de los mandamientos. Dice, con este motivo el Padre Celestial envió a Jesucristo su Hijo para que redimiera a los judíos que vivían en la ley y a los gentiles, los que no eran judíos, los paganos, nosotros, nuestra raza, no éramos nosotros judíos, que no aspiraban a la santidad, que la lograran y todos recibieran la adopción de hijo de Dios. O sea, la solución al pecado solo está en Jesucristo, no hay otra. No hay otra manera de salir del pecado más que en Jesucristo, nuestro Salvador. Y luego dice, ¿quiénes se justifican por Cristo? Dice, no obstante que Jesucristo murió por todos, no todos participan del beneficio de su muerte, sino solo aquellos a quienes se comunican los méritos de su pasión. Esto es importantísimo. Porque ahora pareciera que solo porque Cristo murió en la cruz por nosotros, automáticamente ya todos estamos salvados y nada más nos hace falta morir para ir al cielo. Eso es un error terrible, garrafal. No, aquí dice claramente, aunque Jesucristo murió por todos, no todos participan del beneficio de su muerte, sino solo aquellos a quienes se comunican los méritos de su pasión. Si no renaciesen en Jesucristo, jamás serían justificados. Ahí está el pues bautismo. En esta regeneración se les confiere por mérito de la pasión de Cristo la gracia con que se hacen justos. Por eso es tan necesario el bautismo. Por eso es terrible esta idea de que lo único que tenemos que hacer nosotros como católicos con los que no tienen nuestra fe es decirle, bueno, tú sigues siendo un buen musulmán, tú sigues siendo un buen hindú, tú sigues siendo un buen protestante y vas a ir al cielo. Y lo único que importa es que hagamos una bonita fraternidad universal, que nos tratemos todos como hermanos, queramos mucho y ya. No, eso es contrario a lo que la iglesia siempre ha creído, es contrario al mandamiento de Cristo que dice, vayan y anuncien el evangelio a toda criatura. Entonces todos necesitamos ser regenerados por Jesucristo. Luego dice, la necesidad que tienen los adultos de prepararse a la justificación. Aquí se está refiriendo principalmente a los adultos que no están bautizados, pero nos sirve para entender de todos modos luego la justificación que necesitamos una vez que hemos sido bautizados y caemos en pecado mortal. Atención a lo que dice, porque hay una parte que le toca al hombre, hay una parte que le toca a Dios, pero hay una parte de la justificación que le toca al hombre, y aquí es donde está la diferencia, creo yo, entre lo que creemos los católicos y los protestantes. Claro. Los protestantes minimizan la parte que le toca al hombre. Dicen que basta con que el hombre crea la fe fiducial, es la de la que hablaba Lutero. Fiducia en italiano y en latín significa confianza. Lutero decía, basta que tengas confianza en que Cristo perdona tus pecados y eres salvo. Basta con ese acto de fe. Cristo murió por mí en la cruz, yo confío en que me va a perdonar los pecados, por lo tanto estoy perdonado, por lo tanto ya soy salvo y por lo tanto iré al cielo cuando me muera. Esa no es doctrina católica. Dice aquí, al principio de la misma justificación de los adultos se debe tomar la gracia divina que les anticipa por Jesucristo. Miren, para que un pecador se convierta, antes de que pase al estado de gracia y reciba la justificación, de algún modo ya es tocado por la gracia. Para que alguien empiece a buscar a Dios, para que alguien empiece a interesarse por Dios o se arrepiente de sus pecados, significa que ya la gracia lo tocó de algún modo. Es que es Dios primero el que nos busca. Dice la carta de San Juan, Él nos amó primero. No somos nosotros los que amamos a Dios. Cuando alguno de nosotros comienza a amar a Dios es porque Dios ya lo tocó, ya le tocó el corazón. Entonces dice, esto es el llamamiento. Dios nos llama, por el que son llamados sin mérito ninguno suyo. No merecemos que Dios nos llame a ser sus hijos. No lo merecemos. Es pura gratuidad de Dios. Dios no está obligado a salvarnos del pecado original. Dios no está obligado a sacar al pecador de su pecado. No está obligado. Si lo hace, es un exceso de su misericordia, de su bondad. Por eso todos debemos estar agradecidos. Todos los que hemos sido salvados por la gracia de Cristo, debemos estar agradecidos porque es algo que no merecemos. Ahora, muy importante porque a veces hay gente que se acerca al sacerdote casi a exigirle los sacramentos. Como, no sé, con una actitud de soberbia, como usted me tiene que dar el sacramento y lo quiero de esta manera y de esta manera. Espérate, estás olvidando que estás reclamando como derecho algo que es una gracia, que se debe recibir con humildad, con fe, con agradecimiento. Bueno, dice
de suerte que los que eran enemigos de Dios por sus pecados se dispongan por su gracia, que los excite y ayuda para convertirse a su propia justificación, asintiendo y cooperando libremente con la gracia. Pero dice aquí que la gracia puede ser rechazada. Entonces Dios invita. La justificación comienza aún antes de que venga la purificación del pecado. Dios ya toca con la gracia al pecador y lo invita a acercarse a él, pero el pecador tiene que optar. Puede rechazar la gracia o puede aceptar esa gracia. ¿Cómo se prepara el pecador para ser justificado? Es muy importante para que vean lo que le toca al hombre, para que vean que no es nada más que Dios perdone y lo único que yo tengo que hacer es creer que me perdone y ya. No. Dice aquí, se disponen a la justificación cuando movidos y ayudados por la gracia divina y concibiendo la fe por el oído. Eso es lo primero. Dice San Pablo, la fe viene de la predicación, hay que escuchar la palabra. Por eso es tan importante que se predique la palabra. Ahora resulta que si queremos predicar la palabra, los que no la conocen, somos proselitistas. Ahora resulta que ese es proselitismo, que no debemos hacer. Eso no se puede hacer, eso no se puede hacer. Ya no se puede predicar. Entonces, ¿cómo va a venir la fe? Lo primero, dice aquí, es concibiendo la fe por el oído. Por eso la Madre Iglesia nunca se ha cansado de predicar el Evangelio. Por eso tantos santos han sido misioneros, dejaron su casa, la tierra de sus padres, para no volver a verlos nunca más, porque los llenaba de celo el amor a las almas. Y se iban a anunciar, pensemos en San Francisco Javier, bautizó a miles y miles en su vida. Pensemos en el ejemplo que nos deja ese gran santo jesuita, de los jesuitas originales, Entonces, la fe se concibe por el oído, es lo primero que tenemos que hacer, escuchar. Luego, se inclina libremente a Dios creyendo ser verdad lo que sobrenaturalmente ha revelado y prometido. Entonces, escuchamos y creemos. Eso le toca al hombre, eso no lo puede hacer Dios. Dios facilita que creamos, pero Dios no te obliga a creer. Yo puedo escuchar y decir, no creo en esto, pero puedo acogerlo por la fe. Y luego dice, hay que creer en primer lugar que Dios justifica al pecador por su gracia adquirida en la redención por Jesucristo. Y en cuanto reconociéndose por pecadores, aquí está otro paso más. Ya creo, pero ahora me reconozco pecador. Para ser justificado necesito reconocerme pecador. Y pasando del temor de la divina justicia que últimamente los contrista, a considerar la misericordia de Dios, conciben esperanzas. O sea, me reconozco pecador, sé que merezco la justicia de Dios y el castigo, y acepto eso, pero luego paso a creer en su misericordia y a esperar que Dios me puede perdonar. Es el proceso interior que hay que haber para poder ser justificado. Dice, esperanza de que Dios los mirará con misericordia por la gracia de Jesucristo, y comienzan a amarle como fuente de toda justicia, y por lo mismo se mueven contra sus pecados con cierto odio y detestación. Vean, esto es lo que ya no se dice ahora. No se le quiere decir al pecador que tiene que detestar su pecado. Y esa palabra es fuerte. Sé que es traducción también, estoy seguro que en latín y eso debe ser, pero es eso. Es que hay que detestarlo, la vida que uno tenía antes, y eso incluye incluso a veces a personas también, ¿sabe? Que hay que alejarse de ellas si esas personas no salen de ese pecado grave. Toca romper relaciones. Sí, porque Jesucristo dijo, si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtala. Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Es doloroso, pero es lo que Cristo pide. Exacto. Entonces dice, fíjate, se mueven contra sus pecados con cierto odio y detestación. Esto es, con aquel arrepentimiento que deben tener antes del bautismo. Todo esto es trabajo previo que el pecador debe hacer antes de recibir propiamente la justificación y el perdón de los pecados. Y esto vale también para cuando hemos caído en el pecado después del bautismo. Entonces el perdón no es automático. Hay algo que yo tengo que hacer. El perdón no es incondicional. Hay ciertas condiciones que Dios me pide para darme el perdón. Esto tenemos que enseñarlo porque ya no se enseña. Ahora, con estos nuevos
nueva terminología de una inclusión radical de todos. Bueno, ya dejamos de enseñar que el pecador tiene que hacer ciertas cosas para recibir el perdón de Dios. Es verdad que la iglesia siempre ha sido incluyente, no en el sentido ideológico que se maneja hoy, sino que la iglesia siempre, esto no es novedad, siempre la iglesia se ha dedicado a llamar a los pecadores y se ha dedicado a incluirlos en la familia de los hijos de Dios. Se ha dedicado a sacarlos del pecado y a traerlos al reino de la luz, al reino de Jesucristo. Pero ahora, cuando se habla de inclusión radical, prácticamente se quiere decir que el perdón es automático y que no se requiere la conversión y todo este proceso para que el pecador sea salvado. Eso es falso, eso es un engaño. Eso es llamar mal al bien y bien al mal. Y luego, dice, a fin de que cuando proponen recibir este sacramento, empezar una vida nueva y observar los mandamientos de Dios. Ahí está lo que tú estabas diciendo. Y lo va a decir todavía más claro más adelante. Pero se requiere empezar una vida nueva. No podemos ser amigos de Cristo sin cumplir los mandamientos. Él lo dijo bien claro. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Exacto. Si no hacen lo que yo les mando, no puede haber amistad con Cristo. Claro, ahí cae lo que siempre a veces los evangélicos malinterpretan y algunos católicos también, a mí, que te hacen la pregunta, ¿estás salvo? ¿Tú estás salvo? Como que una vez salvo ya estás salvo, ¿no? Entonces uno, espérate un momento, ¿de qué estás hablando? Yo estoy bautizado y sí, tengo las gracias que Dios me ha dado, pero voy caminando en perseverancia porque puedo caer. Exacto. Y me levanto. Y ahí es donde viene esa lucha que han perdido estas iglesias protestantes que no creen en sacramento ni en nada, ¿verdad? Exacto. Porque ya salvo, ya está salvo, no importa. Podemos perder la gracia que Dios nos da. Eso es verdad. Dice aquí el siguiente capítulo, cuando habla de qué es la justificación, aquí lo explica más todavía, dice, a esta disposición o preparación se dirige la justificación en sí misma, que no solo es el perdón de los pecados. Atención, para que entendamos qué significa la justificación. En primer lugar, es perdón de los pecados, pero no solo es eso. No solo es eso, sino también santificación y renovación del hombre interior por la admisión voluntaria de la gracia y dones que la siguen, de donde resulta que el hombre injusto pasa a ser justo, y de enemigo a amigo, para ser heredero en esperanza de la vida eterna. Entonces, no es nada más, la justificación no consiste nada más en que yo pequé y Dios me perdonó. No, Dios me transforma interiormente, transforma todo mi ser de pecador en justo, de enemigo en amigo de Él, en hijo suyo. Por la gracia de Jesucristo, Dios infunde en mí una vida sobrenatural, una participación de su vida divina que me transforma en una nueva criatura. El estado cambia, es un cambio de estado. Llamamos estado de gracia. El bautismo nos da la gracia habitual, una nueva vida sobrenatural con la que no hemos nacido, ni fuimos concebidos con esa vida sobrenatural. Ahora, gracias a que tenemos esa vida sobrenatural, podemos aspirar a la vida eterna. Porque el Señor dijo muy claramente, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. El que no renace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. En el estado en que nacemos, no podemos entrar al reino de los cielos. Eso lo dijo el Señor claramente. Y una vez justificados, recibiendo la vida nueva de la gracia, participando en la vida divina, somos hechos hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, entonces podemos aspirar a la vida eterna, aspirar, pero hay un camino por recorrer. No es en automático, tampoco, Ahora, voy más adelante. Dice, se difunde el amor de Dios por medio del Espíritu Santo en los corazones de los que se justifican. Miren qué bonito. Lo que pasa es que Dios nos da su Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el amor en la Trinidad. Y nos permite Dios amar de modo sobrenatural. El don de la caridad sobrenatural consiste en amar a Dios sobre todas las cosas. No nada más amar a Dios,
Hay que amarlo sobre todas las cosas. Si no, ese no es el amor que Dios se merece, un amor como el que le damos a las criaturas. Es Dios por encima de todo, Dios antes que todo, antes de mí. El Señor lo dijo, el que no ama, el que ama a su padre, a su madre, a su hermano, más que a mí, no es digno de mí. No es digno de mí. Tenemos que ser capaces de amarlo a Él más que a nosotros mismos también. Eso solo nos lo puede dar como regalo el Espíritu Santo, ese tipo de caridad. Y amar a nuestro prójimo por razón de Dios. Entonces podemos amar con el amor de Cristo porque el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, habita en nosotros y nos hace capaces de amar. Resulta de aquí que la misma justificación, además de la remisión de los pecados, se difunden al mismo tiempo en el hombre por Jesucristo, con quien se une la fe, la esperanza y la caridad. O sea, al momento de ser justificados en el bautismo, se nos dan las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. La más importante de todas sabemos que es la caridad. Con el pecado mortal se pierde la caridad sobrenatural, no se pierde la fe, pero se pierde la caridad sobrenatural. Podemos seguir amando naturalmente. Alguien que está en estado de pecado tiene hacia los demás un amor natural, incluso a Dios tiene un amor natural, pero pierde la caridad sobrenatural, que solo se recupera cuando recibimos otra vez la gracia, en este caso, si ya estamos bautizados y hemos caído en pecado, por el sacramento de la penitencia. Ahora dice, ¿cómo se entiende que el pecador se justifica por la fe gratuitamente? Tanto se dice que somos justificados por la fe en cuanto este es el principio de la salvación del hombre, fundamento y raíz de toda justificación. O sea, un católico puede decir que somos justificados por la fe, pero ¿en qué sentido? En sentido que la fe es el principio y raíz de la justificación. O sea, es una condición fundamental, básica que Dios me pide para darme el estado de gracia, pero no es todo lo que Dios me pide. Exacto. Ahí está la diferencia. La fe es condición fundamental, pero no es todo lo que Dios me pide. Me pide otras cosas también, no nada más la fe. Entonces, en ese sentido entendemos que el justo se salva por la fe. Sí lo podemos decir los católicos. El justo se salva por la fe, sí, pero no solo por la fe. Luego, dice, en tanto también se dice que somos justificados gratuitamente, en cuanto ninguna de las cosas que preceden a la justificación, sea la fe o sean las obras, merece la gracia y la justificación. Bueno, aquí quiero explicar lo siguiente, porque algunas iglesias protestantes enseñan que como la salvación es gratuita, el hombre no tiene que cooperar con sus obras. Es la salvación por la sola fe. Y la fe entendida nada más como confianza de que Dios me va a perdonar. Un católico puede decir que la justificación es gratuita, pero lo decimos nada más en el sentido de que ninguna de nuestras obras buenas que hemos hecho antes de recibir la justificación merecen la justificación. Esto es importante, tiene que ver con lo que ya comenté antes. Una persona no merece el bautismo. En sentido absoluto, nadie merece el bautismo. Nadie merece comulgar en sentido absoluto. No merecemos comulgar. No merecemos la absolución del sacerdote en sentido absoluto, no. Cuando hablamos de derecho a los sacramentos, lo hacemos en sentido relativo porque Dios ha querido darnos los sacramentos. Por eso los podemos pedir de manera ordenada y podemos hablar de un cierto derecho a los sacramentos, pero no es un derecho absoluto. Dios no estaba obligado a salvarnos, ni está obligado a salvarnos. Y es muy bueno considerar esto porque si meditamos en esto vamos a saber que dependemos constantemente del amor infinito y misericordioso de Dios. Amén. Que nos lo da por pura gratuidad, no por merecimiento nuestro. No sé si está clara esta idea, Luis. No, perfecto. Ahora, ahí va. Contra la vana confianza de los herejes. Aquí se refiere a los protestantes. No solamente a Lutero, sino
ya a otros que para este tiempo ya también estaban difundiendo doctrinas equivocadas sobre la justificación. Dice el Concilio de Trento: no se puede decir que se perdonan o se han perdonado a ninguno que haga ostentación de su confianza, esa fiducia de la que hablé, y de la certidumbre de que sus pecados le están perdonados, y se fíe solo en esta, pues puede hallarse entre los herejes y cismáticos esa confianza vana. O sea, está diciendo que no porque ostentes que tienes una gran confianza en que Cristo te perdonó, quiere decir que ya estás perdonado. Continúo leyendo. Esta confianza vana y muy ajena a toda piedad, que está en los cismáticos y herejes, dice, tampoco se puede afirmar que los verdaderamente justificados deben tener por cierto en su interior, sin el menor género de duda, que están justificados. Ni que nadie queda absuelto de sus pecados si se justifica, sino el que crea con certidumbre que está absuelto y justificado, ni que con sola esta creencia logra toda su perfección y perdón y justificación. O sea, en otras palabras, porque yo sé que puede de pronto sonar medio confuso, pero lo que está diciendo es no depende de cómo te sientas tú. Sí. En otras palabras, o sea, que seas salvo no depende de cómo te sientas tú. No porque tú te sientas que ya tienes la fe y te sientas perdonado, significa que ya lo estás. No depende de cómo te sientas. ¿Okay? Claro, no es sola fidei, como explican estos evangélicos a veces, ¿verdad? Que la fe basta y tiene que sentirse algo. O sea, siempre es todo este sentimiento. Entonces yo siento que tengo la fe, creo en él, ya estoy salvo. A veces así es que predican. Exacto. Y luego dice, atención a este siguiente párrafo, dice, porque así como ninguna persona piadosa debe dudar de la misericordia divina, de los méritos de Jesucristo, ni de la virtud y eficacia de los sacramentos, o sea, de eso no lo ponemos en duda. El sacrificio de Cristo basta para ganar la gracia, toda la gracia que necesitamos todos los hombres de toda la historia juntos y mucho más gracia todavía. Y los sacramentos son eficaces. Entonces, ahí no está la falla. Pero dice, del mismo modo, todos pueden recelarse y temer respecto de su estado en gracia si vuelven la consideración a sí mismos, a su propia debilidad e indisposición. Pues nadie, atención, pues nadie puede saber con la certidumbre de su fe, en que no cabe engaño, que ha conseguido la gracia de Dios. O sea, aún habiendo recibido el bautismo, aún habiendo recibido la absolución de mis pecados, puedo tener una cierta certeza moral, una cierta confianza de que estoy perdonado, pero dice aquí que nadie puede saber con la certidumbre de su fe, en que no cabe engaño, que ha conseguido la gracia de Dios. Exacto, qué bien. O sea, yo no puedo presumir, estoy en estado de gracia porque me acabo de confesar. Cuenta en la biografía de Santa Juana de Arco, que en el interrogatorio que le hacen le preguntan, ¿está usted en estado de gracia? Y dice, si no lo estoy, que el Señor me lleve allí. Y si lo estoy, que el Señor me conserve allí. O sea, ella no respondió, sí estoy en estado de gracia. Porque estaba siendo coherente con esta doctrina católica, que no podemos tener una certeza absoluta. Ahora, esto no es para desanimarnos, porque yo recuerdo haber mencionado esto en alguno de mis programas y luego alguien pone en los comentarios, pues entonces estamos perdidos. Entonces, no, es que esto es para que no nos confiemos. Exacto. O sea, tú confiésate, arrepiéntete de tus pecados, haz penitencia, haz más oración, haz buenas obras, obras de misericordia, haz actos de amor a Dios, trata de llevar una buena vida, pero no te des por salvado. Eso es lo que la iglesia quiere, que la actitud que la iglesia nos quiere enseñar. Exacto, no hay ese balance porque tú sabes que Dios siempre Jesucristo va a proveer lo que a ti te falta. Exacto. Pero tampoco yo puedo confiarme, pues hago lo que me da la gana entonces porque Él va a proveer. Eso sería, imagínate, eso es un grave pecado. Algo que me parece bonito, padre, que usted leyendo eso, yo decía, lo estoy escuchando, a veces los protestantes, incluso algunos católicos a veces, cuando ven toda la teología católica que es tan meticulosa, que ahí la tenemos, no importa
lo que esté pasando ahora, siempre va a estar ahí. Pero vemos la lista de pecados veniales, pecados mortales, cómo hacer un acto de contrición, las preguntas que uno se hace antes, todos esos devocionarios de antes, que la gente, uno va con su librito, antes en la línea de confesión uno va haciéndose preguntas de cada mandamiento, para estar seguro. Son maneras de medir un poco, porque no estamos absolutamente seguros de nuestro estado, pero vemos dónde estamos fallando. Y de esa manera yo puedo determinar, ok, estos son los pecados que tengo, ya me confesé, ok, puedo comulgar. No es que estoy súper limpio como si estuviera en el cielo, pero sí sé, haciéndome estas preguntas y todo lo demás, que no tengo pecado mortal y el Señor quiere que yo lo reciba en el estado que me encuentro, ¿verdad? Siempre, que sé que eso es lo que usted está mencionando, pero que a veces, lamentablemente, entre católicos a veces más modernistas, diría yo, a veces les enoja cuando uno empieza a hablar un poco de todo esto de pecados veniales, pecados mortales, y a veces dicen esa teología antigua de antes, tú sabes, y no, estos son herramientas que la misma iglesia ha diseñado, porque absolutamente tú no puedes simplemente mirarte al espejo, un sentimiento y decir, no, yo estoy bien hoy. No, cuando uno comienza a hacer estos exámenes de conciencia y todas estas preguntas, ahí es donde uno se da cuenta de las fallas de uno. Pero también es por esta realidad que el Concilio de Trento nos está diciendo, que uno no puede pecar de presunción, se dice, ¿no? Cuando uno él murió por mí, yo estoy en la iglesia, yo estoy bien, yo no tengo más nada, yo estoy bien, todos los domingos voy, comulgo, de vez en cuando me confieso. No, jamás. Nunca caemos en soberbia también, son pecados graves. Sí. Y de eso es lo que nos está alertando el concilio, y es en lo que están cayendo en aquel tiempo los herejes, y es en lo que han caído mucho la gran mayoría de los cristianos que no son católicos. Ahora, lamentablemente en eso se cae. Ahora, hay gente que cae en el escrúpulo, hay que evitar los dos extremos, como dices tú. Escrúpulo, esa es la otra palabra. El extremo del escrúpulo. Sí. El escrupuloso se siente en pecado mortal cuando en realidad no está en pecado mortal. Sí, eso es verdad. Ok. Y entonces el escrupuloso va a pensar que nunca puede comulgar, porque nunca va a estar seguro si está en pecado, en estado de gracia o en estado de pecado. No, son malos, son gravísimos. El consejo que has dado es bueno. Búsquense un buen catecismo tradicional, una buena guía tradicional para hacer un examen de conciencia. Háganla lo mejor que puedan y vayan a la confesión. Habiendo hecho ese esfuerzo lo mejor posible, bueno, tengan la confianza de acercarse a comulgar. Ahora, el siguiente capítulo se llama Del aumento de la justificación ya obtenida. Esto es muy interesante. Podemos, y de hecho debemos, justificarnos más. Si la justificación es la santidad que Dios nos da, podemos crecer en grado de santidad. Jesucristo dijo, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Hoy muchos católicos se conforman con ser buena gente, nada más. Como aquí en México decimos buena gente. Pero para ser buena gente no necesitan ser cristiano. Pero si eres cristiano, tu meta es ser perfecto como tu Padre Celestial es perfecto. Por lo tanto, nunca puedes llegar a un nivel en que diga, yo estoy conforme ya. Aquí, ya llegué a un nivel en que estoy muy satisfecho, a un nivel moral aceptable, ya aquí me quedo. No. Dice, justificados pues, hechos amigos y domésticos o familiares de Dios, y caminando de virtud en virtud, se renuevan, como dice el apóstol, de día en día. Esto es, ahí va, mortificando su carne, o sea, haciendo penitencia. A ver, ¿quieres crecer en santidad? Aquí la Madre Iglesia te dice cómo. Mortificando su carne, sirviéndose de ella como de instrumento para justificarse y santificarse, mediante la observancia de los mandamientos de Dios. O sea, los mandamientos no dejan de ser obligatorios. Nunca, en ningún momento dejan de ser obligatorios. Los 10. Y no se trata de una mayoría matemática, porque no puedes decir, bueno, de los 10 cumplo muy bien 8, le fallo en 2, pero Dios no me va a condenar, paso con 8. No. Por un solo mandamiento de la ley de Dios que no cumplas y del que no te arrepientas, te condenas. Uno solo. Cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios es condición mínima, no máxima, mínima para salvarse. Eso que nos quede claro. Eso es lo que la iglesia siempre enseña.
Ahora dice, cumpliendo los mandamientos de Dios y de la iglesia, porque la iglesia también tiene sus mandamientos. También es pecado grave no cumplir los mandamientos de la iglesia. Crecen en la misma santidad que por la gracia de Cristo han recibido y cooperando con la fe y las buenas obras se justifican más. O sea que avanzamos en grado de santidad y debemos avanzar. No basta con haber recibido, no basta con palomear los sacramentos. Bautismo, ya está palomeado. Confirmación, ya está palomeado. Casado por la iglesia, ya está palomeado. Primera comunión, no. La vida cristiana es una lucha constante por la salvación eterna. Luego dice, el siguiente capítulo se llama así, de la observancia de los mandamientos y de cómo es necesario y posible observarlos. Aquí va a refutar algunos errores que se difunden hoy, lamentablemente, con el pretexto de este proceso sinodal. Algunos aprovechan este camino sinodal para meternos ideas que son contrarias a lo que la iglesia siempre ha creído. Dice así, pero nadie, aunque esté justificado, debe persuadirse de que esté exento de la observancia de los mandamientos, ni valerse tampoco de aquellas voces temerarias y prohibidas con anatema por los padres, es a saber, que el observarse los preceptos divinos es imposible al hombre justificado. En otras palabras, con la gracia de Dios es posible vencer todos los pecados. Con la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no, pero con la gracia de Dios sí. Ahora, ¿cómo lo están manejando algunos ahora? Ya desde el sínodo de la familia se empezaron a difundir más estas ideas, como diciendo, hay gente que no puede superar un pecado, una tentación, no puede. Las circunstancias son imposibles. Son tan adversas que lo hacen imposible. Por lo tanto, hay que permitirles a estas personas para las cuales no es posible cumplir el mandamiento que ya se acerquen a los sacramentos, que se les absuelva sin que tengan la intención de dejar el pecado, sin el firme propósito de enmienda, que se les absuelva de sus pecados sin que haya la verdadera conversión y que se les dé la Sagrada Eucaristía. Sí, explícitamente, padre, sé que usted está hablando de los matrimonios vueltos a casar, los divorciados, me imagino que... Sí. Bueno, en general es eso, o sea, el pretexto que tomaron es ese, pero... Ese es uno que, por ejemplo, ella está casada, se casó por la Iglesia Católica, el tipo la dejó, ahora está casada con un hombre, tienen hijos, entonces la iglesia mira y dice, pero es que si ella deja a ese hombre, se van a morir de hambre porque ella no trabaja y ella quiere ser católica, él también, pero el matrimonio de ella, ¿verdad? No se puede disolver. ¿Qué hacemos aquí? Tenemos que hacer algo. Entonces ahí vienen estas cosas. Es que la situación es imposible. No podemos decir que están en fornicación. No podemos pedirle que vivan como hermanos. Eso es lo que hacía la iglesia antes. No podemos hacer eso. Tenemos que concederle que caminen con nosotros y poco a poco tal vez incluso los sacramentos. Entonces tú dices, pero ven acá. Es que realmente lo que está pasando ahora ya lo dicen más claro. Ahora, años después de aquel sínodo de la familia, ahora en este sínodo de la sinodalidad están diciendo abiertamente que hay que cuestionar la doctrina sexual católica. O sea, prácticamente se aplica este principio de que hay gente que no puede superar el pecado a todos los pecados sexuales. O sea, unión libre, uniones de la comunidad del abecedario, ¿verdad? Todas las revolturas posibles que ellos quieren hacer. Ahora incluso hasta la poligamia resulta que también ya la están metiendo por ahí. Ya apareció, ¿no? En este documento de Instrumentum Laboris, aparece que los que están en poligamia también son los que se sienten excluidos por la iglesia. Entonces, bueno, la iglesia nos ha dicho ya claramente, para que no nos confundamos con estas voces que escuchamos hoy, la iglesia ya nos dijo claramente que es posible con la gracia de Dios cumplir todos los mandamientos. Y eso es dogma de fe. Atención, es dogma de fe. Entonces dice así, porque Dios no manda imposibles, sino mandando amonesta que hagas lo que puedas y a que pidas lo que no puedas. Esto lo dijo San Agustín. Qué bien. Ayudando al mismo tiempo con su auxilio para que puedas. Voy a repetirlo. Perfecto. Porque Dios no manda imposibles,
sino que mandando amonesta a que hagas lo que puedas y a que pidas lo que no puedas, ayudando al mismo tiempo con sus auxilios para que puedas. O sea, Dios no nos deja solos. Dios te dice, este es el nivel que yo quiero de ti, acá arriba. Y uno puede decir, está muy alto. Ok, pero yo te ayudo. No te dejo solo, no te pido que lo hagas solo, yo te doy mi gracia. Pídeme lo que te falta. Los que son hijos de Dios aman a Cristo, y los que le aman, como él mismo testifica, observan sus mandamientos. También eso lo dijo el Señor: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Entonces, ¿cuál amistad con Cristo puedo tener si no cumplo sus mandamientos? Quiere decir que no lo amo, no puedo ser su amigo. Pero ahora hay voces en la iglesia que no son la voz de la madre iglesia, aunque esas voces, algunas de ellas tengan mitras, no son la voz de la madre iglesia. Los que dicen que se puede ser amigo de Cristo ofendiendo a Cristo al mismo tiempo, y que no hay problema, que Cristo es tan bonachón que va a entender y no hay ningún problema. Ese es un falso Cristo. Ese es un falso Cristo. Ese no es el Cristo real. No es el Cristo de las Escrituras, no es el Cristo de la tradición, no es el Cristo que predicaron los apóstoles. Y simplemente en ese falso Cristo no debemos de creer. Esto, por cierto, lo pueden ejecutar con la divina gracia, porque aunque en esta vida mortal caigan tal vez los hombres, por santos y justos que sean, a lo menos en pecados leves y cotidianos, que también se llaman veniales, no por esto dejan de ser justos, porque de los justos es aquella voz tan humilde como verdadera: perdónanos nuestras deudas. Por eso, todos rezamos el Padre Nuestro y decimos, perdónanos nuestras deudas. Claro, claro. Dice, en consecuencia, ninguno debe engreírse porque posea sola la fe, persuadiéndose de que solo por ella está destinado a ser heredero y que ha de conseguir la herencia, aunque no sea partícipe con Cristo de su pasión, para hacerlo de su gloria. A ver, voy a explicar. En otras palabras, no esperes participar de la gloria de Dios en el cielo, la gloria de Cristo en el cielo, si no estás dispuesto a participar de su pasión en la tierra. ¿Quieres un día tener la gloria de Cristo, la que tiene Él en el cielo? Aquí en la tierra te toca pasar por su pasión. Por eso es tan importante en la liturgia conservar el sentido de la misa como sacrificio en primer lugar. Esa actualización del sacrificio. Creo que ya lo hablamos en otro programa, Luis, pero uno de los giros teológicos que le dieron con la reforma litúrgica a la misa es actualización del misterio pascual, porque si eso de sacrificio es muy negativo, se queda en la pura negatividad. Cristo en la pasión y en la muerte, ¿y dónde quedó la resurrección? Y incluso se llegó a expresar esta idea en las imágenes, ¿no? Ya hay iglesias que no tienen un Cristo crucificado, tienen un Cristo resucitado. Y lo tienen permanentemente, no solo en el tiempo de Pascua, porque un Cristo crucificado les parece muy negativo. Pero es que aquí en la tierra nos ganamos el cielo participando de la cruz de Cristo, no participando de su gloria. San Pablo dice, me glorío en Jesucristo crucificado. No en Jesucristo resucitado que está en el cielo. Aquí nos toca participar de la cruz de Cristo. Entonces no podemos esperar la gloria sin pasar por la cruz. Dice, pues aún el mismo Cristo, como dice el apóstol, siendo hijo de Dios, aprendió a ser obediente en las mismas cosas que padeció. Eso lo dice la carta a los Hebreos. Aprendió a obedecer padeciendo. El hijo de Dios, perfecto hombre, divino. Con mayor razón nosotros, que venimos del pecado original, que traemos la concupiscencia, que estamos expuestos a caer en las tentaciones, que hemos caído tantas veces, nosotros con mayor razón tenemos que aprender a obedecer padeciendo. Por eso es muy importante lo que decías tú también al inicio. La doctrina de la justificación desde el punto de vista católico implica que sigamos el camino de la cruz, la espiritualidad de la cruz. Y es lo que parece que también se quiere borrar del mapa, al menos algunas personas que están influyendo en este proceso sinodal, que se olvide la cruz de Cristo, que ya no se hable de la importancia de la cruz en la espiritualidad del cristiano, que ya no se hable de penitencia,
que ya no se llame a la conversión. Si se te hace demasiado difícil salir de un pecado, no te preocupes, no te esfuerces tanto. Concéntrate en otra cosa. No, y que ese mensaje se ha ido mermando en los últimos décadas. Claro. El mensaje de la penitencia, la mortificación, el que hay que hacer esto, porque lamentablemente la gente piensa, yo soy cristiano. Entonces, ¿qué significa ser cristiano? Bueno, pues los beneficiados de Cristo. Pero no, ser cristiano es seguir a Cristo. Y si voy a seguir a Cristo, pues tengo que seguir el camino de la cruz. Secuela Christi, lo que nos predican los santos, nos predicaba los papas, es el camino de la cruz, lo que San Francisco de Asís nos hablaba también, muchísimos santos. Y eso sí, no es agradable a los oídos. No es ni siquiera agradable para nosotros, porque es así. O sea, a veces uno se mortifica y viene el director espiritual y te dice, pues hazte esto, y uno como que... pero uno sabe, porque si quiero matar estos pecados, quiero hacer estas cosas, quiero mantenerme, quiero crecer aún más para acercarme más a Cristo y parecerme más a Él. Es bien fácil quererme parecer cuando Él está transfigurado y brillosito y caminando por encima de las aguas. Esa parte nos gusta, pero cuando hizo ayuno, esa se nos olvida. Cuando cargó la cruz, cuando fue latigado, despreciado, escupido, humillado, eso se nos olvida. Y en este mundo que nosotros vivimos ahorita tan cómodos, y Dios lo hace a veces. Dios, cuando sabe que uno tiene santidad, si tú no te lo provocas tú mismo, Él te lo provoca. Y ojalá tengamos la gracia de ofrecerlo. Sí. Pero es así, porque tenemos que pasar, si queremos salvarnos, tenemos que pasar por ese martirio. Tenemos que pasar blanco posiblemente, pero tenemos que pasar por ese martirio. Es el camino de la cruz. Es una condición. Jesucristo dijo, el que quiera venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, es condición para poder salvarse, seguir el camino de la cruz, la espiritualidad de la cruz. Hay que predicarla. Y tiene razón, ¿no? Excelente, padre. Tú y yo no estamos hablando como perfectos que ya dominamos la espiritualidad de la cruz, no. No, pero tenemos que enseñar la verdad. Y tenemos que enseñar cuál es la meta a la que todos debemos de tender. Luego dice, debe evitarse la presunción de creer temerariamente su propia predestinación. Cuando se habla de los predestinados, significa los que van a estar en el cielo. A eso se refiere. Dice, ninguno tampoco, mientras se mantiene en esta vida mortal, debe estar tan presuntuosamente persuadido del profundo misterio de la predestinación divina, que crea, por cierto, es seguramente del número de los predestinados, como si fuese constante que el justificado o no pueda ya pecar o deba prometerse, si pecare, el arrepentimiento seguro. Explico en otras palabras, porque de pronto la redacción está complicada. Pero en otras palabras, eso de que yo ya soy salvo, que dicen muchos protestantes, porque ya hice un acto en el pasado, una sola vez, hice ese acto de creer en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, por lo tanto ya soy salvo, eso es falso. Ahora, esto también se parece lamentablemente a lo que escuchamos en muchos funerales ahora. En la misa de funeral parecen canonizaciones. Sacerdotes dicen, ya tenemos un intercesor más en el cielo. Ay, no. No. Y esto no es por echarle tierra al difunto. No. Es porque... Sí, tampoco vamos a decir que está en el infierno, pero no lo pongamos en el cielo. No. Pero es por ser fieles a la verdad revelada. Nada más. Exacto. Pero también vemos esa teoría protestante que se manifiesta en ese tipo de predicaciones. Ya está en el cielo, un alma más en el cielo. No, lo que sí sabemos es que después de la muerte uno va directamente a ver a Dios, sí, pero al juicio. Al juicio. Claro que después de la muerte voy a ver a Dios inmediatamente, pero voy al juicio, lo voy a ver como juez. Por eso la iglesia siempre ha acompañado a los difuntos con su oración, pidiendo misericordia, perdón de sus pecados. Eso es lo más católico. Ese es el espíritu católico que debemos tener cuando se va un ser querido. Pedir por la salvación eterna de su alma, pedir que Dios perdone sus pecados, que no le tome en cuenta sus malas acciones, que tome en cuenta todas sus buenas obras y encomendar la misericordia de Dios. No celebrar que ya está en el cielo. Eso no nos enseña la iglesia. Y luego dice que cuidado, porque tampoco tenemos seguros el arrepentimiento si caemos en el pecado. Esto es muy interesante, porque alguien puede decir, bueno, ya después me arrepentiré.
Ya cuando se me acerque la muerte, cuando la vea un poquito más difícil, voy a cambiar. ¿Y cómo sabes si vas a tener el tiempo? Es más, ¿cómo sabes si de veras te vas a arrepentir? Porque tu corazón se puede endurecer más y ya no sentir dolor por el pecado. Por eso no hay que desperdiciar la gracia cuando se nos da. ¿Sí? Dice, pues sin especial revelación no se puede saber quiénes son los que Dios tiene escogidos para sí. Yo hice un programa, Luis, y creo que tú también has expresado una idea semejante sobre los que se llaman a sí mismos el remanente. A mí no me gusta mucho usar el término, porque el remanente fiel se refiere, o sea, en un sentido más profundo se refiere a los que van a perseverar hasta el final. ¿Y quién lo tiene asegurado? Porque ¿de qué me sirve a mí ser de ahora, suponiendo que lo sea, porque no estoy seguro, ¿de qué me serviría ser del remanente fiel hoy si el día de mi muerte caigo en el pecado y me voy al infierno? ¿Quién me asegura que voy a perseverar hasta el último instante de mi vida? Pido a Dios esa gracia, pero no la doy por hecha. Entonces, yo creo que es mejor pedirle a Dios que nos conceda ser de su resto fiel, pero no asegurar con orgullo, aquí estamos los del remanente. Bueno, es mi punto de vista humilde, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, padre, totalmente de acuerdo. Luego viene del don de la perseverancia. Lo mismo se ha de creer acerca del don de la perseverancia que dice la Escritura, el que perseverare hasta el fin se salvará. Eso lo dijo el Señor en el discurso escatológico en Mateo. El que persevere hasta el fin se salvará, lo cual no se puede obtener de otra mano que de la de aquel que tiene la virtud de asegurar al que está en pie para que continúe hasta el fin y de levantarse al que cae. O sea, solo Dios puede dar la perseverancia final. Esa no está en mis manos. No está en mis manos. Por eso no me puedo dar por salvado ya. Si resulta que por la gracia de Dios estoy viviendo bien o más o menos bien, no puedo darme por salvado, porque no basta ser bueno hoy, tengo que ser bueno hasta el momento de mi muerte para ir al cielo. Y debo tener la conciencia de que soy tan débil que puedo caer en cualquier momento. Por eso constantemente debo estar pidiendo a Dios su gracia, su misericordia. Por eso constantemente debo estar luchando por mi salvación eterna contra los tres enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. No puedo, ¿cómo se dice?, aventar la toalla. No puedo bajar la guardia en esta batalla porque cualquiera de esos tres enemigos me puede vencer en cualquier momento. Y eso nos lo enseñan los santos. Si leemos la vida de los santos, vamos a ver que ellos pensaban así, no se daban por salvados. Eran santos y temían por su salvación. Dice, Dios, por cierto, a no ser que los hombres dejen de corresponder a su gracia, así como principió la obra buena, la llevará a su perfección. O sea, hay que confiar en que Dios, si nos ha llamado a la santidad, nos va a dar lo que necesitamos para ser santos. Pero, dice, no obstante, los que se persuaden estar seguros, miren que no caigan y procuren su salvación con temor y temblor. Por eso, vuelvo a decir, yo veo peligroso esto de llamarnos el remanente fiel, aquí estamos los fieles, porque implícitamente todos estamos haciendo un juicio de otros. Si yo soy de los fieles, quiere decir que por allá están otros que son los infieles, pero no soy yo, no es mi grupo eclesial, ¿verdad? No. Es grave, no, eso es grave. Para mí eso es soberbia. Solo Dios puede saber. Solo Dios lo sabe. Sí. Solo Dios sabe quiénes son sus fieles ahorita y quiénes no. Solo Él sabe. No, y a veces hacen unos juicios por... lamentablemente a veces la misa que celebramos, y como si esa fuera la única cosa que van a mirar en el cielo. Tú puedes ir a todas las misas en latín que quieras ir y hacerlas bien, y si caes en graves pecados y no vas a entrar. O sea, no es solo la forma en que adoraste a Dios, es importante, es una de las cosas, sí, pero es mucho más que eso. Entonces, juzgar y decir, no, nosotros somos el remanente fiel porque hacemos esto, y los otros nadie se va a salvar básicamente, es completamente falso, porque la gente puede alcanzar la santidad hasta faltándole cosas, faltándole una liturgia buena porque no tienen más nada, tal vez no teniendo buenos sacerdotes. ¿Cómo no van a poder perseverar? Porque Dios va a buscar la manera de ayudarlos, siempre y cuando ellos tengan la intención
de ayudarse también a ellos mismos y de darse cuenta que Dios los quiere ayudar. Pero caer en ese pecado y pensar, no, porque nosotros estamos en esta fraternidad o en este grupo, cuidado. Y se los dice alguien que va a las fraternidades y va a la misa tradicional. Y siempre a veces cuando me topo con gente así, del lado de acá o de allá, de ambos lados, siempre se los digo. O sea, solo Dios sabe, y dependiendo de lo que Dios te ha concedido, es lo que tú tienes que, con mucha humildad, tomar con amor y llevarlo y ponérselo a los pies a Él para que Él haga fruto de eso. Y uno simplemente ser las manos de Él, los ojos de Él, que sea Él, no sea yo, que sea Él quien vive en mí. Y se acabó. ¿Sabe? Y además, al que más se le da, más se le va a pedir. Así mismo es también. Al que más se le da, más se le va a pedir. Dice, hay que procuren su salvación con temor y temblor por medio de trabajos. Oigan bien, atención. Trabajos, vigilias. Quiere decir noches pasadas en oración. No, eso ya no se hace, padre. No, limosnas, oraciones, oblaciones, ayunos y castidad. También castidad matrimonial, ¿eh? También claro. También todos necesitamos la virtud de la castidad. La vivimos diferente el sacerdote, el casado, el novio, el soltero, pero todos tenemos que tener esa virtud, que parece que ya no importa. Ahora, según algunos que están ahí influyendo en el sínodo, parece que la castidad ya no importa para nada, pero claro que importa. Así, y dice, pues deben estar poseídos de temor, sabiendo que han renacido a la esperanza de la gloria, mas todavía no han llegado a su posesión, saliendo de los combates que les restan contra la carne, contra el mundo y contra el demonio. Ahí está la Madre Iglesia hablándole a sus hijos, para que no estemos confundidos. Así es que cualquier voz contraria que podamos escuchar ahora, aunque esté de moda, podemos decir, esa no es la voz de Cristo, esa no es la voz del pastor. Aunque quien lo esté diciendo traiga un báculo, aunque quien lo esté diciendo traiga mitra, aunque traiga sotana, si dice una cosa contraria a lo que la Iglesia ha enseñado, no tenemos que hacer caso a esas doctrinas nuevas. Y creo que no estoy faltando respeto. ¿Verdad? Y ahora, de los justos que caen en pecado y su reparación, los que habiendo recibido la gracia de la justificación, la perdieron por el pecado, o sea, pecado después del bautismo, podrán otra vez justificarse por los méritos de Jesucristo, procurando, excitados con el auxilio divino, recobrar la gracia perdida mediante el sacramento de la penitencia. Este modo, pues, de justificación es la reparación o restablecimiento del que ha caído en pecado, la misma que con mucha propiedad han llamado los santos padres segunda tabla después del naufragio de la gracia que perdió. Pero vamos a ver qué dice la Iglesia, porque esto también está siendo contradicho por teólogos, pastores confundidos en nuestro tiempo. O sea, si un bautizado cae en pecado, necesita el sacramento de la penitencia para recuperar la gracia, pero hay condiciones. Dice, por esta causa se debe enseñar que es mucha la diferencia que hay entre la penitencia del hombre cristiano después de su caída y la del bautismo, pues aquella no solo incluye la separación del pecado y su detestación o el corazón contrito y humillado, sino también la confesión sacramental de ellos. O sea, para que un bautizado que ha caído en pecado recupere la gracia, necesita, además de la contrición perfecta, del firme propósito de enmienda, de la detestación del pecado, la confesión sacramental de sus pecados. A lo menos el deseo para hacerla a su tiempo, porque puede darse el caso de un pecador que no tiene un sacerdote a la mano y que haga un acto de contrición y diga, yo en cuanto pueda me voy a ir a confesar, pero ahorita no lo tengo a la mano. Por lo menos le pido perdón a Dios en mi corazón. Y dice, y la absolución del sacerdote, esa se requiere. Y además de esta, la satisfacción por medio de ayunos, limosnas, oraciones y otros piadosos ejercicios de la vida espiritual. Entonces, lo que está diciendo aquí es que para que se perdone el pecado se requiere el arrepentimiento, la detestación del pecado. Pero ¿qué se le está diciendo hoy al pecador, lamentablemente, por parte de algunos pastores, algunos teólogos? No hay problema.
Si tú quieres seguir viviendo así, no te preocupes, Dios ve el todo, Dios no ve nada más este pecado, Dios va a ver que también hay otras cosas positivas. En esa unión ilegítima que tienes, hay cosas positivas y valiosas que Dios va a ver, y entonces ya se oculta el pecado y se acabó. Entonces no te preocupes, tú estás perdonado. Bien lamentable. Es súper lamentable, porque ese es actuar en contra de la doctrina de Cristo, en contra de lo que la iglesia siempre ha enseñado. Es inválida la absolución a un pecador que no tiene el propósito de enmienda, es inválida. Esto vale para cualquier pecado, que quede claro, vale para cualquier pecado. Si yo, sacerdote, por suponiendo, me estoy robando las limosnas y voy a confesarme y no tengo intención de dejar de robar las limosnas, no quedo perdonado, aunque el sacerdote me dé la absolución, porque a Dios no lo puedo engañar. A Dios no lo puedo engañar. Si no tengo el propósito de enmienda, si no tengo la contrición de mi pecado, el dolor de mi pecado, no surte efecto el sacramento. Entonces ahora le estamos diciendo a la gente que no hay problema, que aunque no quiera salir de ese pecado, se le puede absolver. Y eso es guiar a las almas por el camino de la perdición eterna. Claro, ¿no? Y no tiene sentido. Padre, se nos acaba el tiempo, pero me alegro que haya llegado acá, a la confesión, porque lamentablemente, muchos protestantes, la gran mayoría de ellos no tienen el sacramento de la confesión. Pero lo triste es que los católicos también, muchos hemos perdido. Yo antes de, cuando era católico light, como decimos, si me confesaba 3 veces al año era mucho. Ahorita mismo, al menos una vez al mes me confieso, al menos, y a veces más. Bien, bien importante para poder justificarnos. Y hay algo que usted mencionó, que yo espero que la audiencia se haya dado cuenta cuando usted lo estaba leyendo, es que tú estás admitiendo que solo no puedes. O sea, tú puedes tener un acto de contrición perfecto, que eso nadie sabe si lo tuvo o no, tampoco a ciencia cierta. Tienes la intención, te arrepentiste, estás tratando de arreglar todo lo que hiciste mal, sabes que no lo quieres hacer otra vez. Chévere, tienes todos esos requisitos. Pero cuando vas al confesionario, estás diciéndole a Dios Padre, necesito a tu hijo porque yo sé que a mí me falta. Y Jesús te da la gracia, el regalo, y a través de las manos del sacerdote que actúa en persona de Cristo, te da esa solución. Juan capítulo 20, si no me equivoco, versículo 23 o 26 creo que es, después de la resurrección, el Señor le da esa autoridad a los apóstoles. Ese es el tipo de relación personal que tenemos que tener con Cristo. Bueno, por ahí se nos hablan las babosadas. Tú tienes una relación personal con el Señor. Así te dicen los evangélicos mucho. Pero tú tienes una relación personal con Cristo. Sí, claro, lo visito toda la semana en el confesionario. Una vez al mes lo veo, hablo con él y le digo todas las suciedades que hago. Él me aconseja, me da una penitencia y me absuelve. ¿Cómo? Sí. Y se da en alimento, también en la Santa Misa. Mira, más relación personal que los católicos nadie la tiene. Esa es la realidad, la verdadera relación personal con Cristo. Y usted cuando usted estaba leyendo, padre, pues pensaba en eso, decía, qué bello es el Concilio de Trento y esa doctrina, sí, que no se nos olvide. Padre, ¿algo más que quiera añadir? Que sé que quiere hablar. Sí, nada más puntualizar ya para cerrar. Sí, dele, padre. Esto de la contrición perfecta, que quiere decir un acto de dolor sincero por nuestros pecados, por haber ofendido a Dios, no porque a veces nos duele el pecado por las consecuencias que nos traen nosotros mismos, no. Un acto de contrición, de dolor, de arrepentimiento, de detestación del pecado, porque he ofendido a Dios, infinitamente bueno y digno de ser amado sobre todas las cosas. La iglesia enseña que un acto así vale para recibir el perdón de los pecados cuando no tengo la confesión a la mano, cuando no hay manera de que me vaya a confesar. Pero no vale, sin embargo, para ir a comulgar. Eso es muy importante, eso es lo que lo quería decir. Si por alguna razón a veces me veo un peligro de muerte y tengo conciencia de haber cometido pecado y me veo un peligro de muerte y no tengo sacerdote a la mano, hago un acto de contrición perfecta. Incluso después de haber caído en el pecado, en el momento que mi conciencia me reproche, es muy bueno hacer un acto de contrición perfecta que incluye el propósito de confesarme cuanto antes. Pero esto la iglesia nos dice que no hay que hacerlo para comulgar.
O sea, no es como vine a misa, sentí el llamado de Cristo a comulgar y yo sentí que Él me invitaba, pero no estaba confesado, pero yo sentí que Dios me pedía que pasara a comulgar y después me fuera a confesar. No, eso es un engaño de Satanás. Eso lo dice también el Concilio de Trento en el decreto sobre la Sagrada Eucaristía, que no debemos recibir la Sagrada Eucaristía en comunión si tenemos conciencia de haber cometido pecado mortal hasta haber ido primero a purificarnos en el sacramento de la penitencia. Es la última aclaración que quería hacer. No, perfecto, padre, porque sigue la línea de San Pablo. Es que estos no son inventos de la Iglesia Católica. San Pablo lo dice, que quien recibiera o recibe el cuerpo de Cristo indignamente es, ¿verdad? Recibe su propia condena. No dice después, pero si sintió el llamado y pues no hay paréntesis, no hay 3 puntos, no hay nada de eso. San Pablo es muy claro, eso mejor no lo reciba. Arréglatelas con el Señor primero y después vas y recibes al Señor. Así de sencillo. Eso es lo que la iglesia nos está diciendo. No es nada nuevo. Padre, gracias, de verdad. Tremendo programa. Estoy súper emocionado porque es un tema que a mí me gusta mucho y es importante. Y lo más que me gustó, como yo sé que usted es un experto con el Concilio de Trento, es que que tocamos un documento que es dogmático. El Concilio de Trento es dogmático y es un concilio que sigue válido como cualquier concilio. Los concilios no pierden validez. Y pues bien importante que entendamos eso y que entendamos cómo la justificación trabaja en nuestras vidas. Así que yo espero que sé que fue mucha información, tal vez los que nos están escuchando quieran otra vez ver el programa de nuevo para que miren bien, porque usualmente yo creo, usted me corrige, padre, que a veces los católicos donde fallamos tal vez en esa parte de la mortificación, el ayuno, no se predica mucho y a veces como que pensamos que solo con ir al confesionario, ofrecer la misa, observar los mandamientos, estoy bien, pero el ayuno siempre los ayunos fue algo de todo el año para los católicos, de un día o 2 a la semana o 2 o varios días, dependiendo de la salud que uno tenga y la edad, ofrecer algo, abstinencia, especialmente los viernes que nos abstenemos de carne. Siempre esos eran prácticas no supersticiosas, sino para esto mismo, para obtener esa justificación que con nuestro cuerpo fallamos, pues nos martirizamos, entre comillas, podríamos decir, para controlar la carne. Y yo sé que el padre podría decir, yo lo digo por experiencia propia también, mientras más uno hace estas prácticas, de verdad, uno empieza a cambiar. Eso es lo bonito. Uno empieza a ver el cambio. A veces uno dice, wow, ¿cómo yo lo he hecho? Pues la gracia. La gracia de Dios me controla el mal genio. Me ha controlado estas pasiones. Me ha controlado hacer esto. ¿Por qué? Porque, espérate, que yo estoy ayunando ahora estos días, estoy haciendo tal cosa, me estoy levantando más temprano, estoy durmiendo menos, qué sé yo, lo que sea, ¿verdad? Que hagamos. Pero todo eso ayuda muchísimo. Somos espíritu y alma, ¿verdad? Somos cuerpo y alma. Así que bien importante. Padre, ¿algo más que quiera decirnos para entonces? Nada más, efectivamente, que tal vez es muy densa la información, pero quiero decirles también, si ustedes leen el Catecismo de San Pío X, que os recomiendo muchísimo, toda esta doctrina la van a encontrar explicada con palabras más sencillas. Pero de vez en cuando es bueno hacer programas como esto para hablar de doctrina más densa un poco, para comprender a mayor profundidad. Pero lo básico, en el Catecismo de San Pío X, ahí está toda esta doctrina explicada en palabras más sencillas. Excelente. Sí, yo les voy a colocar uno de los enlaces para que puedan conseguir el Catecismo de San Pío X, que es uno de mis favoritos también. Aquí, los que hablan inglés, si conocen, está el Catecismo de Baltimore, que es excelente. Muy bueno. Es muy bueno también. Y el de San Pío X, que es bien bueno también. En español, el del Padre Ripalda, que también se puede encontrar por ahí en internet. Ese no lo había escuchado en español. Es uno también muy bueno, como el de Baltimore en inglés, en español, sí. Padre Ripalda. Excelente, chévere, perfecto. Bueno, padre, entonces tenemos que hacer el Ave María, como usted me dijo fuera del aire, creo que fue fuera del aire, no me acuerdo. Y no sé si lo digo en el programa. Hacemos el Ave María, gloria y la bendición. Claro que sí. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostrae. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Dominus vobiscum. Et cu spiritu tuum. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amén. Amén.
Amén, Padre, gracias. De verdad que sí. Le invito a la audiencia, voy a dejar los enlaces del canal del Padre Juan Razo, Conservando la Fe. Excelente programa, excelente invitados. Les va a encantar, así que vayan y visiten el canal, se suscriben y les voy a compartir también algunos otros enlaces relacionados al tema. Y Padre, si tiene algo más que quiera compartir, me lo envía. Bueno, nada más que es muy importante en tu canal y en el mío, para la audiencia, es muy importante que le den clic al botón de suscribirse y que le den like a los videos, porque así hacen que YouTube promueva nuestro contenido. Porque este contenido que trabaja Luis y el que manejo yo también, no le interesa a YouTube promoverlo, pero los algoritmos los mueven ustedes al dar clic a esos botones. Excelente, gracias, Padre. Bueno, con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.